To shine a light on the fight against censorship and celebrate the freedom to read, we invite local artists and the general public, ages 13 and up, to submit original artwork to QPL's Banned Books Library Card Design Contest. The winning art will be featured on QPL's Banned Books Special Edition Library Card, and the winning artist will also receive a $2,000 cash prize. Learn more and enter the contest today at queenslib.org/design contest. Our Hispanic Heritage Month celebrations continue at the library. Explore our virtual and in-person programs, discover our special Hispanic Heritage book lists for all ages, and grab a copy of our Hispanic Heritage brochure from your local library. Visit queenslib.org/blog to learn more. On Saturday, October 19th, libraries across the country will gather their patrons and supporters together to unite against book bans and demonstrate that the freedom to read is an American value that must be protected. Learn more about the Freedom to Read Community Day of Action and how you can get involved at queenslibrary.org. Halloween is coming soon. It's time to make some spooky crafts, watch scary movies, hear ghost stories, and wear your favorite costume. And you can do all of that and more at the library. Visit the QPL calendar on our website to learn about all of our Halloween programs. Buenas, saludos y buenas tardes. Bueno, nos complace empezar este programa agradeciendo a todas las partes que lo han hecho posible. Primero queremos agradecer al Queens Public Library y especialmente a la Biblioteca Langston Hughes, con la que colaboro asiduamente, y a todo su personal. También agradecer a la doctora Rainelda Calderón, bibliotecaria, promotora cultural y escritora, de quien surgió la idea de esta ponencia. También queremos agradecer al Action Grant for Humanities of New York y al Library Action Committee de Corona East Elmhurst. ¿Sí? A todos los que a través de streaming nos están siguiendo por Facebook Live y YouTube Live, tengo entendido, desde las distintas distancias que la magia del Internet conjura y hace posibles. ¿Sí? También queremos agradecer a Yves Eathart, quien es nuestro gurú de esta transmisión de hoy, que nos ha ayudado bastante con el tema de la transmisión. Y bueno, ya para entrar en materia de las personas que vamos a estar hablando el día de hoy, quiero agradecer y dar la bienvenida a mi amiga entrañable, la doctora Lena Retamoso. Hola, Lena. Hola, Jabri. Muchas gracias por la invitación y también muchísimas gracias a Queens Public Library y al modelo, ¿no? de The Freedom to Read, ¿no? Que me ha encantado escuchar en la introducción. Sí, muchísimas gracias. Excelente, sí, tuvimos una previa ahí muy interesante con informaciones importantes de cosas parecidas a esta que están ocurriendo durante este mes, que es el mes de la herencia hispana, ¿sí? Bueno, ya hablaremos más tendido con Lena, pero bueno, primero decir que Lena, catedrática, poeta, promotora cultural también, nos está acompañando esta tarde y nos hablará de cosas súper interesantes en el contexto de nuestra conferencia que está relacionada con cultura latinoamericana y esa representación de nuestra cultura entrañable en los libros, ¿sí? También queremos agradecer al
laureado escritor y crítico literario Mario Bellatín. Lamentablemente Mario no va a poder estar con nosotros el día de hoy por problemas personales de causa mayor, pero desde aquí le enviamos un abrazo y bueno, también les queremos advertir que Mario, por supuesto, estará participando, estoy seguro, próximamente con nosotros de distintos eh, eh, cosas que vamos a estar haciendo y por favor no se lo pierdan porque así como hablar con Lena es un lujo, Mario también es una persona que debe ser escuchada y tiene muchas cosas interesantes que decir. ¿Sí? Bueno, eh, vamos entonces a entrar en materia el día de hoy. Nuestra conferencia tiene un título y unas propuestas que nosotros vamos a abordar, yo y Lena, de una manera muy sui generis, ¿no? Porque en el título dice que nosotros vamos a hacer una conferencia sobre hitos y primacías en la cultura latinoamericana. Tanto Lena como un servidor somos personas que tenemos un interés preciso en la creación, en cómo ese mundo entrañable se refleja en los libros y cómo esa cultura entra o intenta entrar en el mundo de ficción y decir algo sobre todos nosotros. Entonces, en este sentido, les propongo que hagamos primero un periplo mosaico por nuestra cultura y su representación en las letras, a la manera de una introducción. Luego daremos paso a la doctora Retamoso para que nos hable de su experiencia como creadora, de cómo ella trabaja el lenguaje, qué hace a la hora de escribir, cómo se representa a sí misma y los mundos que para ella son sus mundos interiores, ¿no? Posteriormente, construiremos un diálogo poético, Lena y yo, en el cual tocaremos distintos aspectos de nuestra cultura a través de nuestra propia poesía. ¿Sí? Así que voy a empezar con una crónica a la manera de un mosaico literario en el cual quisiera abordar cómo los textos que para nosotros son literatura entrañable, tienen estos elementos tan interesantes de nuestra cultura. Cómo representan estos hitos, cómo representan estas primacías dentro de nuestra cultura. Empiezo diciendo lo siguiente. Hitos y primacías culturales hispanoamericanas es el título de nuestra ponencia de esta tarde. Todo empieza o podría empezar a la manera en que han iniciado las grandes obras de nuestra literatura en habla castellana. Es decir, para empezar a hablar de los hitos de nuestra cultura, tendríamos que remontarnos a los momentos más altos de la literatura en habla castellana en Latinoamérica, a las que el lenguaje representa de manera mágica. Este lenguaje que nos conmina, que nos canta, que nos oculta, que nos libera y a veces nos oprime también. Como diría Octavio Paz, un árbol plantado, más danzante, azotado por los vientos del cambio latente. Eso somos. A la manera de dos espejos infinitos en constante danza sonera, la cultura latinoamericana, dentro de su complejidad y sus cambios generacionales, ha sido recogida por manos de artesanos y artistas hispanoamericanos en cuyas callosidades se han grabado los sonidos y las líneas que buscan la forma soñada. Por los músicos cuya tambora y güira han marcado el paso del tiempo en que unas caderas dan la vuelta al mundo. Por los cineastas y fotógrafos que a través del ojo insomne han atrapado los milagros cotidianos de nuestra gente. Por los escritores, poetas, dramaturgos, cuya búsqueda del adjetivo perfecto, el cual, si no da vida, mata, ha sido siempre un signo indeleble de la búsqueda de nuestra nombradía
hispanoamericana. Novelas, cuentos, poemas, artesanías, esculturas, bachata y huaynos, películas, fotografías y obras de teatro. La imagen imborrable de nuestra cultura está allí para ser vista, para ser comentada, para ser interpretada, exhumada, negada, olvidada, amada, interpelada. Acompáñenme, pues, en un breve periplo por los textos para mí entrañables. En ellos, más que en los manuales de historia, he hallado el germen de nuestra cultura, las fuentes inagotables de nuestro lenguaje, el espejo que camina conmigo, el mosaico luminoso de nuestra historia íntima. Quiero hacer un breve comentario antes de citar el primer texto. Y es que cuando estuvimos teniendo las primeras conversaciones sobre esta conferencia, una de las cosas que entendíamos es que a lo mejor podríamos ir a los libros de historia, a los grandes manuales. Yo estaba pensando en El laberinto de la soledad de Octavio Paz, tal vez en La jaula de la melancolía de Roger Bartra. Estuve consultando La ciudad letrada de Ángel Rama, todo en busca de esos hitos y primacías de nuestra cultura. Y creo que de alguna manera entendimos que esos hitos y primacías estaban registrados en otros manuales menos formales, en los poemas, en las canciones de nuestra gente, en la literatura que recoge todas estas manifestaciones culturales, ¿no? Entonces, no podemos pensar ni por un minuto que, que hay un contraste entre el concepto de realidad, historia, ficción, ¿no? Porque tal vez en un trabajo de ficción podríamos entender mejor lo que pasa en la realidad que en un manual de historia. Vamos a ver si estos textos nos dicen algo sobre nuestra gente. La primera cita es de una novela que creo que no necesita presentación. Voy a leer el inicio de esta novela. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de barro y caña brava construida a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaba por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era entonces tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para nombrarlas había que señalarlas con el dedo. 100 años de soledad, novela publicada en el 1967, que junto a otras novelas galardonó a Gabriel García Márquez con el Premio Nobel de Literatura en el año 1982. De la mano de un narrador omnisciente nos adentramos en el mundo fabuloso de aquel pueblo, Macondo, y de la dinastía de la familia Buendía. Recorremos selvas impenetrables de indígenas empobrecidos y sabios. Subimos en cuerpo y alma al cielo agarrado por los cabos de los edredones de Bramante de una virgen adolescente. Atestiguamos cuchumil levantamientos armados de un caudillo dolorido y nostálgico que se debate entre el control total de una nación y la intimidad de un laboratorio de alquimia donde fabrica pescaditos de oro que destruye apenas los termina. También asistimos a la devastación paulatina, pero sin sosiego, de una forma de vida rural para dar entrada a la maquinaria del ferrocarril que trae consigo tal vez todos los males y la desnaturalización de un pueblo completo. El segundo texto que quisiera citar se llama
Pasado en Claro. Y es un texto de Octavio Paz. ¿Sí? Y vamos a ver entonces aquí, bueno, lo voy a leer, ¿no? Porque tal vez por ahí sea la cosa. Dice así: mis palabras al hablar de la casa se agrietan. Cuartos y cuartos habitados solo por fantasmas, solo por el rencor de los fantasmas habitados, familias, criaderos de alacranes, como los perros dan la pitanza con el vidrio molido, nos alimentan con sus odios y la ambición dudosa de ser alguien. También me dieron pan, también me dieron tiempo, claros en los recodos de los días, remansos para estar solo conmigo, niño adulto, entre adultos taciturnos y terribles niñerías, niño por los pasillos de las altas puertas, crepusculares cofradías, niño sobreviviente de los espejos sin memoria y su pueblo al viento, el tiempo y sus emanaciones resueltos en simulacros de reflejos. En mi casa, los muertos eran más que los vivos. Mi madre, niña de 1000 años, madre del mundo, huérfana, abnegada, feroz, obtusa, providente, jilguera, perra, jabalina. Mi madre, carta de amor con faltas de lenguaje. Mi madre, pan que yo cortaba con su propio cuchillo cada día. Los fresnos me enseñaron bajo la lluvia la paciencia, a cantar cara al viento vehemente. Virgen somnílocua, una tía me enseñó a ver con los ojos cerrados, ver hacia adentro y a través del muro. Mi abuelo a sonreír en las caídas y a repetir a los desastres, a lo hecho, pecho. Esto que digo es tierra, sobre tu nombre derramada, blanda te sea. Del vómito a la sed, atado al potro del alcohol, mi padre iba y venía entre las ramas, entre los rieles y los durmientes de una estación de moscas y de polvo. Una tarde juntamos sus pedazos. Yo nunca pude hablar con él. Ahora lo encuentro a veces en los sueños, esa patria de los muertos. Hablamos siempre de otra cosa. Mientras la casa se desmoronaba, yo crecía. Fui, soy hierba, maleza entre escombros anónimos. Así, Pasado en Claro, poema largo de Octavio Paz, el poeta laureado español, mexicano, fue escrito entre 1974 y 1975. Recorre a la manera de un Bildungsroman los caminos de la infancia y de su juventud primera, los momentos clave que, a la manera de un árbol que crece desde adentro, lo sofoca a veces con el ímpetu de sus ramas. En el poema de Octavio Paz recorremos los caminos de Mixcoac, al sur de Tacubaya. Conocemos a 3 generaciones mexicanas de hombres y mujeres encantados entre un mundo de escombros. Desfilan por sus versos el aroma tóxico de una ciudad que degenera en una urbe incontrolable, en un monstruo plural y colorido, el monstruo de Tenochtitlan. El tercer texto que quiero citar como un ejemplo de estos escritos, ¿no?, que dicen tanto sobre nosotros, ¿no?, que son ese espejo tan marcado, es un poema de un escritor dominicano, que bueno, si algunos dominicanos que nos siguen sabrán inmediatamente de qué se trata. Empiezo. Hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol, oriundo de la noche, colocado en un inverosímil archipiélago de azúcar y de alcohol, sencillamente liviano,
como el ala de murciélago apoyada en la brisa, sencillamente claro, como el rastro del beso en las solteras antiguas o el día en los tejados, sencillamente frutal, fluvial y material, y sin embargo sencillamente tórrido y pateado como un adolescente en las caderas, sencillamente triste y oprimido, sinceramente agreste y despoblado. En verdad, con 3 millones suma de la vida y entre tanto, 4 cordilleras cardinales y una inmensa bahía y otra inmensa bahía, 3 penínsulas con islas adyacentes y un asombro de ríos verticales, y tierra bajo los árboles y tierra bajo los ríos, y en la falda del monte y al pie de la colina y detrás del horizonte, y tierra desde el canto de los gallos, y tierra bajo el galope de los caballos, y tierra sobre el día, bajo el mapa, alrededor y debajo de todas las huellas, y en medio del amor. Ese poema, Hay un país en el mundo, de Pedro Mira, es conocido casi como un himno en la República Dominicana. Es un poema del 1949 y su rastro poético podría ser explicado por el subtítulo del mismo, Poema Gris en varias ocasiones. Si bien es cierto que el poema canta en el sonido como un sonido de juglar declamatorio y se enaltece con el orgullo de la fertilidad mosaica de esa patria, de esa tierra y de esa cultura, también no es menos cierto que Hay un país en el mundo es un poema saturnal. Su canto es el de una plañidera. Su voz, al declamarse, debería ser, tal vez más que la mía, cortada, sofocada, honda, ya que su boca, como diría Octavio Paz en alguno de sus poemas, su boca también es una herida. El cuarto texto que quisiera citar, ¿no? Es el texto de Juan Rulfo, de una novela que se llama Pedro Páramo. Voy a hacer un comentario primero y después voy a hacer la cita. El cuarto texto que quiero citar en estos espejos culturales es la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo. Para mí, el texto que más anima mis búsquedas, desde el cual camino por el mundo de la cultura, el cual consulto a la manera de un oráculo. Pues pude escoger cualquiera de los pasajes al azar de esta novela y habría encontrado lo que buscaba y quisiera hoy mostrarles. Esas palabras entrañables, ese sonido que nos conjura, que nos oprime, es como si en la pluma de nuestros grandes creadores se habría posado en algún momento el fulgor de un sueño colorido, el rastro de la utopía del almirante genovés o las locuras del magnífico hidalgo. Y con esta cita que voy a hacer de la novela Pedro Páramo, concluiría esta parte, ¿no? La parte inicial de mi exposición. Y la parte que quiero citar es la primera línea de ese inolvidable, ¿no? De ese texto. Vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre. Bueno, entonces, Lena, entonces te doy paso, ¿verdad? Ya termino este monólogo insensato, ¿no? Con el cual he iniciado. Y entonces, adelante, por favor. Bueno, Jabri, no, muchísimas gracias por este periplo, ¿no? Hispanoamericano en el que nos has llevado. Siempre para mí es importante la coexistencia, ¿no? Del texto y el contexto, ¿sí? Y a veces la primacía va solo por un lado, ¿verdad? El lado histórico, el lado geográfico, ¿sí? Y se deja a la obra, ¿no? En sí, muchas veces de lado o en las sombras, y tú has hecho una introducción con un balance perfecto, me parece, ¿sí? Y bueno, yo aquí voy a tratar de ir más, enfocarme a los textos, ¿no? Que de alguna manera formaron, dialogaron o estuvieron en conversación
con mi escritura creativa, ¿no? Yo soy de origen peruano, ¿sí? Nací en Lima, en un distrito llamado San Martín de Porres, ¿sí? Que está como a unos 40 minutos del centro histórico de Lima. Y pues mis padres, ¿no? Son ambos de la sierra, ¿sí? Y ellos migraron como alrededor de los años 50, ¿no? A Lima. Entonces, yo realmente estas referencias, ¿no? Las he empezado a revisar ya cuando fui adulta, ¿no? Porque cuando uno crece, pues como todos, ¿no? Uno simplemente es un ser humano sin etiquetas, ¿no? Y preguntando un poco, eh, preguntándome a mí, ¿no? ¿Qué significa escribir en español y en el contexto también de la celebración de eh, del mes de la hispanidad en Estados Unidos, ¿no? Yo llegué aquí a Estados Unidos tarde, ¿no? En el 2004. Entonces ya justamente este año he cumplido 2 décadas, ¿no? 2 décadas de estar fuera. Entonces, de alguna manera es también una segunda adolescencia, una segunda juventud, ¿no? Ya me siento un poco híbrida también, ¿no? En mis gustos, en mis modos de sentir, en mi sensibilidad, ¿sí? Y pues aquí escogí algunos textos, ¿no? Un poco para ver, ¿no? Como esa palabra que usó Javier al comienzo de periplo, de caleidoscopio, ¿no? De que nuestra identidad hispanoamericana está hecha de múltiples ángulos, de múltiples perspectivas, ¿no? Y de textos escritos en el idioma original, ¿no? Pero también textos que hemos leído en traducciones, ¿no? Y nos han igual impactado, ¿no? Eh, y nos han transformado. Entonces, en mi escritura particular, ¿sí? Textos como el poemario de Altazor, del poeta chileno Vicente Huidobro, fue clave, ¿no? También los textos de la poeta peruana Blanca Varela, ¿sí? Del escritor argentino Ernesto Sábato, El túnel, fue una novela que me marcó muchísimo, ¿no? Y tengo muchos vívidos recuerdos de terminar esa novela y empezar a escribir como una vorágine, ¿no? Detrás de la última página, ¿no? Porque de alguna manera yo sentía que, no, creo que en ese momento ni siquiera aún me había enamorado, ni había intimado, ¿no? De una forma sexual, ¿no? Con alguien, pero yo ya sentía muchas cosas, ¿no? Entonces anticipaba de alguna manera mi futuro en algún sentido, ¿sí? Luego están las cartas a Milena también, ¿no? De Kafka y cómo él me enseñó a ser vulnerable, ¿no? Y a veces a la mirada masculina, pues ¿no? Se la responsabiliza, ¿no? De un, digamos, de un poder patriarcal, ¿no? De los sólidos, ¿sí? Y aquí en sus cartas Kafka me enseñó que él era un ser humano, ¿no? Independientemente de su identidad sexual, ¿no? Entonces, yo entré a la literatura realmente sin sentir que era mujer, entré a la literatura percibiendo que era un ser humano perdido, extraviado en este mundo, y había muchas cosas que me molestaban y encontraba en los libros en español que leía, ¿no? De mi propia cultura, como Pedro Páramo, ¿no? De Rulfo, o El laberinto de la soledad, de Octavio Paz, ¿no? Encontraba ahí una suerte de refugio, ¿sí? Y también espejo. Y luego tenemos a Luis Cernuda también, un poeta español de la generación del 27, muy importante también para mi educación sentimental, la metamorfosis de Ovidio, su mitología, ¿verdad? Sus personajes, su dolor, su angustia, pero también su extremada belleza, voluptuosidad, exceso, ¿sí? Y la imagen, la metáfora, pues exudaba de cada uno de estas obras, ¿no?
Y finalmente la tortuga ecuestre, ¿no? De César Moro, que ya llegó de forma tardía cuando estudiaba en la universidad, que también, ¿no? Me abrió la sensibilidad hacia el homoerotismo, ¿no? Y que no solamente debíamos celebrar a la amada, sino también al amado, ¿no? También al reino animal, ¿no? Y un poco como reintegrarnos con nuestros propios bestiarios y nuestra propia realidad también, ¿no? Porque él pone nombre a su amado, ¿no? Antonio, y no es Juan ni es Pedro, es Antonio, ¿no? Pero Antonio también está hecho de constelaciones gemelas, ¿no? Está hecho de pájaros de plomo, de demonio negro, ¿no? Entonces también es muy individual, muy concreto y a la vez extremadamente universal, ¿sí? Entonces, bueno, estos son, por nombrar, ¿no? Unos hitos o primacías para mi propia sensibilidad que me llegaron en mi idioma, pero no todos son necesariamente latinoamericanos, ¿no? Y luego también otra influencia para mi proceso creativo, no sé si podemos ir al siguiente slide o diapositiva, es también la música, el cine, ¿verdad? Las esculturas y la hibridez. Yo creo que sobre todo para mí, cuando pienso en el legado hispanoamericano o celebro el mes de la hispanidad, en realidad es el mes de la resiliencia, ¿no? Porque no todos, todas, todes, ¿no? Hemos realmente recibido el mismo apoyo, ¿no? A nivel institucional o a nivel familiar también, o a nivel simplemente de las circunstancias de vida para poder dedicarnos al arte, ¿no? Entonces es como ese poema de Vallejo, ¿no? Hay golpes en la vida, ¿no? Es decir, nos hemos tenido que hacer un espacio como a codazos, de alguna manera, para poder manifestar nuestra palabra y hacérsela llegar al público, ¿no? Y yo creo que de alguna u otra manera diferentes escritores, a partir de diferentes circunstancias, lo importante es ver el producto que ofrecen, ¿no? Porque al final nada garantiza el que uno vaya a ser escritor o artista. Hay muchas circunstancias, también hay mucha disciplina, pero hay también su porcentaje de azar, ¿no? En este caso, brevemente, ¿no? Solo para ilustrar, cuando yo estaba en Lima, por amigos, ¿no? Llegaba a ciertas obras y estas obras se quedaban en mí y yo luego abría otros caminos, ¿no? Muy importante para mí fue escuchar este disco de Eric Satie, ¿no? Y también luego ya leer un poco su historia, que también me animó a seguir, porque él durante su tiempo tampoco fue, digamos, muy reconocido, ¿no? Y también pues no se le entendía, ¿no? No podían ponerlo, o ubicarlo, ¿no? Pero lo acogí, ¿no? El álbum Strange Days, también de The Doors, la banda The Doors, ¿no? Me impactó muchísimo. Raúl García Zárate, ¿no? Con su guitarra, con el huayno peruano. Luego también el cine, ¿no? Como esta película Once Upon a Time in America, de Leone, la hermosa banda sonora, ¿no? De Morricone, Antonioni, ¿no? Con su perspectiva también minimalista sobre el deseo, ¿no? Que ni siquiera hay historia ahí, hay solo movimientos, hay escenarios, hay paseos, ¿no? Bernini con su escultura de el Apolo y Dafne, y últimamente el maestro, el ojo excepcional de Martín Chambi, ¿no? Y su búsqueda por su propio indigenismo, ¿no? Por esa suerte de dónde está el ande, ¿no? Está en mí, está en mi reflejo, está en ese espacio en el que yo trato de capturar eso, ¿no? Que está dentro de mí, pero también a la vez me excede, ¿no? Y es al final una pregunta para mí también el ser hispana en Estados Unidos, ¿no? Es una pregunta que se añade a otra pregunta que ya tenía cuando estaba en Perú, ¿qué significaba ser peruana, ¿no? Sí. Y luego, no sé si podemos, si hay tiempo, no sé si puedo mostrar también algo muy
privado tal vez, casi nunca hago esto, pero celebrando también las realidades que son múltiples, diversas y variadas, ¿no? Mi realidad particular fue que pues estudié mi bachiller en literatura en la Universidad Católica del Perú y ahí pude conectar con libros, ¿no? También con la biblioteca, me pasaba muchas horas ahí yo enseñándome a mí misma de todo, ¿no? Jazz, música clásica, yendo a la filmoteca también, y la filmoteca era un riesgo para mí ir allá siendo mujer y sola, ¿no? A veces iba con amigos de mi universidad, pero a otras veces yo iba sola, ¿no? Y para regresar a casa era realmente muy difícil, pero aún lo hacía porque siempre me motivó eso, ¿no? El amor a la belleza, el amor a la conversación. Y si no, pues tenía pares para conversar de lo profundo, ¿no? En mi interior, ¿no? Había un diálogo y así fue como surgieron de alguna manera mis 2 primeros libros de poesía que los publiqué. Bueno, el primero estando en Lima en el 2002, el segundo ya estando en Estados Unidos, pero la mayoría de los textos fueron escritos durante cuando estaba en Lima y fue publicado en el 2008, y luego ya mi más reciente poemario que se ha publicado con una editorial española, Valparaíso Ediciones, el año pasado, ¿no? En el 2023. Pero me interesaba resaltar eso, ¿no? Que es muy particular mío, de mi identidad, que también en medio de toda esa precariedad siempre hay un espacio que uno puede encontrar. Este es mi espacio, no tiene que ser el espacio de ninguna otra persona, pero creo que también es relevante que se mencione, ¿no? Y por último, brevemente nada más, y quería, ¿no? También hacer hincapié en la importancia del espacio doméstico, donde se cuecen, digamos, las sensibilidades, ¿no? Yo sé que a veces cuando se les pregunta a los escritores, ¿no? Dependiendo de sus circunstancias, se puede celebrar muchas cosas, ¿no? Como vienen de familia que ya sus padres, ¿no? Tenían grandes bibliotecas o de alguna manera estaban rodeados, ¿no? De literatura. En mi caso yo no fue ese, ¿no? Yo no estuve rodeada de libros, pero sí estuve rodeada de fuerzas telúricas. Estuve rodeada de ambientes muy extremos. Entonces, uno de esos momentos, ¿no? Fue escuchar a mi familia hablar quechua, ¿no? Aunque yo no entendía mucho, y también estos cantos, ¿no? Y solo para mostrar, voy a pedirle I want to request if you can play this in 10 seconds. So we're going to just hear a minute, ¿no? Vamos a escuchar un minuto. We're going to hear a minute of this Peruvian writer, José María Argueda, singing in Quechua a folkloric song, ¿no? That I also grew up, ¿no? Que yo crecí escuchando, ¿no? Y, thank you. Kiara ya wai mayu patapi karala
tapi karta muangispa cierto chum karta muarpanki cierto chum karta muarpanki luruchay Thank you, Eve. Yes, so just to give you like an ambiance, ¿no? Para hacerle sentir un poco el sabor, esa hibridez nuevamente, ¿no? En mi caso particular. Y luego el siguiente video que vamos ¿no? a escuchar en un rato, solamente quería también resaltar la importancia de la familia también, ¿no? Para este mes de la hispanidad, porque sí hay un gran como infraestructura, ¿no? En la que uno crece, ¿sí? Y también cómo los padres nos enseñan, ¿verdad? Su legado, ¿no? En el caso de mi familia, su legado andino, pero también su legado puramente individual, ¿no? Y en el caso de mi padre, él era una persona que no solamente me enseñaba cosas, sino también aprendía de mí, ¿no? Y eso también me hizo crecer como poeta y me hizo abrazar el riesgo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, esto es un comentario que mi papá hizo después de que yo puse este video de César Calvo, que es otro poeta peruano, ¿no? Cantando La despedida, uno de sus poemas. Y mi papá comenta, ¿no? El canto como despedida, una voz aguda que no muere. Al escucharle, comparto la razón de vivir como un ave de paso en esta tierra, ¿no? Entonces, también esa suerte de sentimiento trágico, telúrico también del ser, del estar y del no estar, yo lo bebía sin teorías, ¿no? Lo bebía de mi padre y de su manera de ser, ¿no? El libre. Entonces, eso también me impactó mucho mi identidad, ¿no? Y para escuchar nada más so if you could, just play 30 seconds, that would be great. Este me encanta, Elena. Es un muro delgado la despedida. Es un muro delgado la despedida. Así como la muerte, paloma, se adelgaza cada día. Sí, y bueno, para terminar, sí, también cierro, ¿no? Con mi padre cantando, ¿no? Porque pues mi padre falleció de cáncer al páncreas en el 2012 y hasta el final él seguía tocando la guitarra y yo seguía de alguna manera experimentando, ¿no? Lo que era estar viva, ¿no? Y lo que era haber podido también en vida ser apoyada, porque pues gracias a mi padre pude publicar mis 2 primeros libros de poesía, ¿no? Sin él realmente no hubiera, seguiría escribiendo probablemente, pero no habrían mis poemas conectado un poco más públicamente, ¿no? Así es que el agradecimiento es tremendo. Y también él era una persona que celebraba mucho la cultura hispanoamericana, ¿no? Entonces, pienso que es mi agradecimiento, ¿no? A él, en este caso especial. Entonces, quería nada más cerrar, ¿no? Y luego podemos pasar a intercambiar ideas con Jabri. Si hay un ratito también de escuchar a Jabri leer su poesía, o si puedo leer un poema también, y luego pasaremos, ¿no? al Q&A. Entonces, vamos a escuchar 2 minutos con, tocando el huayno, ¿no? Ips, can you play the last video, please? Thank you.
Tú eres aquella paloma, son joya y que bajas a beber agua. Tú eres aquella paloma, son joya y que bajas a beber agua. Vuelve el agua, son joya y alzas el vuelo y te vas. Joyerías hace vuelo y te da. Yo te quise como a nadie, son joya y tú no has sabido quererme. Yo te quise como a nadie, son joya y tú no has sabido quererme. El amor que yo te tuve son joya y conforme vino y se fue. Bonito de manzana cuya rama sembré yo. Bonito de manzana cuya rama sembré yo. Que te está cosechando el que te sembró ya no. El que te sembró ya no. Ay, pajarillo, pajarillo campana. Ay, pajarillo, pajarillo campana. Donde vayas, por donde vayas, de mi memoria presente, de mi memoria presente. Ay, pajarillo, pajarillo alegre. Ay, pajarillo, pajarillo alegre. Donde vayas, por donde vayas, de mi memoria presente, de mi memoria presente. Oh, bravo, papá. Es que no lo traje. Thank you, Yves. Bueno, excelente, excelente, Elena. Y bueno, ahí recordando a don Eliseo, ¿no? Realmente yo no había visto este video, ¿no? Entonces es tan lindo recordarlo. No sé, Lina, si tienes algún comentario o si quieres que tal vez tengamos un pequeño diálogo acerca de estas cosas, porque, Sí. ¿sabes, Lena? Una de las cosas que yo, o sea, estuve anotando, ¿no? Y cuando vemos la canción de José María Arguedas, ¿no? Que es verlo, por ejemplo, en sus poemas, ¿no? Y verlo entonces también cantando y cantando en quechua, ¿no? Se me ocurrió la idea de que, y a razón de la celebración que tenemos este mes, ¿no? Ujú. Em, o sea, ¿qué es lo que estamos celebrando? A veces me parece que la literatura y el arte de alguna manera desbordan las fronteras, ¿no? Estaba pensando en eso y cómo cómo al leer, por ejemplo, Pedro Páramo, o al leer Hay un país en el mundo, o al escuchar un Guay, ¿no? Ujú. Ya no estamos en ninguna frontera, ya no estamos rotulados bajo una mirada eh, única, no de una nación en particular, sino que estamos asistiendo a una celebración de la vida que sucede a lo largo y ancho de todas las personas que hablan no solamente el idioma castellano, ¿no? Sino los millones de personas que hay en Latinoamérica que hablan otros idiomas Ujú, también, ujú, ¿no? ujú. Entonces estaba pensando en cómo el arte une, ¿no? Une todas estas fronteras, la representación en la literatura, al contrario de un momento en el cual la literatura tal vez trató de dividir un poco. No sé, estaba pensando en la época del romanticismo en relación con algunas literaturas nacionales. Estoy pensando Mm, en Galdós, por ejemplo, mm, ¿no? mm, mm. Y cómo
la producción de textos en algún momento era para diferenciarse. Mm, mm. Y aquí entonces estamos asistiendo en la poesía a un montón de creadores que podrían ser de cualquier nacionalidad, ¿no? O sea, el arte desborda estas fronteras y las diferencias que podríamos tener entre nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Y también ver la hispanidad como un cruce de caminos, Claro, ¿no? Como un cruce de caminos y realmente como un accidente inevitable, ¿no? Porque para escribir tienes que escoger, o la lengua también de alguna manera, ¿no? Se escoge, ¿no? Para ser manifestada. sí, Pero también dependiendo de cada escritor hay esas energías, ¿no? Esas corrientes que vienen de diversos canales. Entonces, a mí me interesa mucho esta propuesta, ¿no? Que está apoyando la biblioteca de Queens, porque precisamente eh, abre un poquito las ventanas, ¿no? Y nos hace ver que sí, efectivamente tiene mucho valor, ¿no? Realzar nuestros valores folclóricos, ¿no? Nuestra visión también histórica, ¿no? Toda la problemática que hay hasta ahora en los gobiernos, por ejemplo, en Latinoamérica, pero a su claro. vez, ¿no? También debería coexistir o ir de la mano de todas esas otras fuerzas contraculturales, ¿no? Ujú. Y el arte precisamente como ese espacio híbrido, ¿no? Como ese espacio abierto y que da flexibilidad y que es un refugio para cualquiera, ¿no? No hay ahí jerarquías, no hay ningún, digamos, ritual que se tenga que pasar primero, ¿no? Simplemente se está, ¿sí? Y de cualquier manera, una vez que ya estás ahí, pues tendrías que tener, ¿no? Todo el apoyo para continuar, ¿no? Como lo tiene cualquier otro profesional en cualquier otra área, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Y bueno, y yo me uniría contigo a este agradecimiento, ¿no? Y a este reconocimiento de la Biblioteca Pública de Queens en fomentar la cultura de manera muy general. Bueno, tú sabes que yo hace tiempo que estoy colaborando con la Biblioteca Pública de Queens y me consta, ¿no? Me consta que aunque por supuesto, hay limitaciones por el tema presupuestal, ¿no? Pero existen muchos esfuerzos para tratar de fomentar, ¿no? La cultura en diferentes formas, porque como nosotros estuvimos hablando en algunas conversaciones con Mario Velatín también, es que es un gran reto, ¿no? Es un gran reto poder eh, trabajar tu arte, ¿no? Somos artesanos que no estamos pensando en la literatura o en el arte como una suerte de élite aristocrática, ¿no? Donde se deleite con cierto tipo de entretenimiento, sino es una expresión, ¿no? Y como tú dices, es una expresión plural, es un mosaico, es un alebrije, ¿no? Eso, Eh, y entonces, me encanta el los brief. esfuerzos de la biblioteca pública en este sentido son eh, eh, ponderables y hay que valorarlos bastante. Sí, 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 y ya no sé si por el tiempo tal vez sea bueno abrirlo para, sí, para sí, preguntas. No sé si tenemos hasta las 3 o 3:05, no sé. sí, creo que Yves, como empezamos unos minutos tarde, también tal vez tenemos la oportunidad de contestar algunas preguntas. Si Ujú, quieres, puedo leer, hay una pregunta de Benito de la Rosa mm, que dice, ¿es digno de reconocer en Manuel del Cabral sus aportes en este sentido? Bueno, claro, bueno, para los que tal vez no conozcan, bueno, Manuel del Cabral es un poeta dominicano, ¿no? Creo que, bueno, Lena es una escritora que, bueno, se interesa mucho por el tema del surrealismo, ¿no? Y mm, creo que Manuel del Cabral, con textos como Compadre Mon, ¿no? mm, Eh, participa bastante de esta forma
onírica, ¿no? Del Mm, lenguaje, ¿no? mm. Así que, bueno, yo creo que no tendríamos tiempo para hacer un análisis semiótico, ¿no? De la obra de Manuel del Cabral, más creo que quedaría como en una invitación, ¿no? Una invitación a Sí. leerlo, ¿no? Porque es un escritor fabuloso realmente. Y a ver, no sé si, a ver, ahí, bueno, tenemos otra pregunta. Bueno, también Benito de la Rosa también habla un poco sobre el, el poema Hay un país en el mundo, y creo que mencionó algo también sobre Pedro Páramo, ¿no? Que creo que Mm, es uno de los textos sí, sí. que nos ha impactado de manera febril, ¿no? Una lectura febril realmente de principio a fin. Sí, y algo que podría acotar mientras llegan las preguntas, ¿no? De Pedro Páramo es que yo enseñé hace como 2 años en una cárcel, ¿no? De máxima seguridad en Nueva York y leímos Pedro Páramo y uno de mis estudiantes, ¿no? Me dijo que a él le hubiera gustado leer Pedro Páramo en vez de la Biblia, ¿no? Me Wow. dijo, porque en primer Creo que se ha cortado un poco, ¿no? La imagen, Lena, no sé si... oh, sí, Ah, bueno, ahí sí, se cortó por un momento, sí. sí, sí. Adelante. Entonces, no, eso que me comentaba que él hubiera preferido, ¿no? Leer, Pedro Páramo en vez de la Biblia, ¿no? Uno, porque era más breve, pero también infinita, ¿no? Un comentario ahí, para que vean el impacto. Sí, sí, la verdad, bueno, también sería para otra ocasión empezar a hablar de el impacto que estos textos, cualquiera de los que hemos leído, ¿no? Ha tenido en nosotros, ¿no? Desde los textos de Arguedas, ¿no? Pasando, por supuesto, por la obra de Octavio Paz, bueno, y, Gabriel García Márquez, ¿no? Que, bueno, también tu hermano Rafael también es, como Ujú. yo, un lector muy dedicado a la obra de Gabriel García Márquez, y también creo que está participando, y le mando saludos, ¿sí? Bueno, y creo que, no sé si va a haber más tiempo, estamos ya sobre la hora, son las 3, Ajá. eh, pero no sé si tenemos unos minutos. A mí me gustaría, tal vez, Lena, Mm. eh, podríamos concluir, no sé si tú quieres, leyendo un poema tuyo, y yo podría leer un poema mío, y así cerramos con eso, si te parece, ¿sí? Excelente, excelente, sí, sí. Entonces voy a leer un poema que justamente cierra mi tercer poemario, que es Luz de Escombros, que lo promociono aquí. Hay todavía muchos ejemplares en Amazon, lo pueden Sí, está en conseguir, Amazon, sí. ¿sí? Ujú. Y bueno, el poema se llama Tardígrado y va así. No sé nada de ti, tardígrado, solo sé que tu nombre me inquieta, como si fuera un pensamiento demasiado insulso para completarse. No sé nada de ti, pero recuerdo tu forma, tu manera de andar, como polen o pétalo vertebrado. Tal vez en ti el sueño tenga otra manera de desplegarse, de llegar a las compuertas del infierno y esperar pacientemente en sus entradas. Tus pasos son la certeza de que otro mundo existe, como el repentino caer del agua en las cascadas, como esta mano que miro y desconozco. Tardígrado, eres el viento inútil que remueve el moho de las páginas, la pesadilla de un gusano convertido en piedra o en flor. Alguna Mm, boca muerta ha de recibirte en el paisaje, en el pasaje amplio de su lengua secreta, y en ella, exhausto, espolvorearás tu perversa luz inocente. Gracias. mm. Excelente, excelente, excelente. Y bueno, yo voy a leer un poema que, bueno, voy a recoger en mi primer poemario, que se llama Un pedazo de noche, y que va a ser publicado este año. Se llama Sueño con árboles, haiku largo. Ha tenido un sueño del que nadie en la casa sabe. Ha cruzado el río tomándose el vientre. Ha cruzado la calle y el pueblo. Ha remontado la sierra seca con pezuña de animal
y buscaba un camino verde, una fruta ciega para envenenarse. Ha encontrado caminos de pendiente, prostíbulos de montaña en donde venden sus flácidos cuerpos las amas. Ha mirado el valle sentada sobre una piedra ardiente. Ya sabe que no regresará a casa nunca más. Comerá de la sacarina enloquecida de los montes, estrellará su rabia contra los árboles de puños secos y, cuando la hora de trepidar llegue, sacará la sangre de agua que le desborda los dientes y entregará su secreto para siempre. Entregará su secreto a la noche y la olvidaremos. Bueno, entonces ahí yo entonces concluiría. En otro momento ya tendremos tiempo de platicar más, ¿no?, sobre estas cosas. Reitero mi agradecimiento tanto a las personas que nos siguen por streaming, ¿no? A través de YouTube Live, creo que estamos en Facebook Live también. Exacto. A la Biblioteca Pública de Queens y por supuesto a Lena Retamoso. Ahí entonces tienen también un link para el website de Lena donde pueden accesar a su obra. ¿Sí? Así que Yves, I don't know if we are closing, we are already concluding. Muchísimas gracias entonces con todos. Thank you so much to everybody who was tuning in, and thank you. Gracias a todos, gracias por conectarse y bueno, nos veremos en otra ocasión. Sí, gracias.